4 de abril de 2022, es el primer lunes de abril y estamos con mucha información. Este es el podcast electoral de El Líbero con Pepe Out y Darío Paya como cada semana. Además, una semana que tenemos mucha información de encuestas que tiene todo que ver, ¿no?, con este podcast electoral. Tenemos lo que ya todo el mundo sabe, 3 encuestas están dando como ganador a la opción rechazo en una eventual elección de plebiscito por la nueva constitución, como la popularidad del presidente Gabriel Boric y de su gobierno descienden. Darío Paya, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto, crees tú? A fin de marzo se le apareció marzo con todo al gobierno, ¿eh? Se le terminó de aparecer marzo. Yo creo que una mezcla de cosas, ¿eh? La fundamental, el que paulatinamente la gente se entera un poco más y hay más sustancia emergiendo desde la constituyente, y esto va produciendo preocupación en grupos nuevos de ciudadanos, y yo creo que en esa línea falta mucho. Sobre eso creo que se puede, no digo especular, pero se puede anticipar un par de cosas que podrían hacer más agudo este cuadro todavía. Pero en paralelo con eso, yo tiendo a suponer que hay vasos comunicantes con la performance del gobierno, y que en una línea y que es la única manera que yo al menos tengo de interpretar o entender la caída tan rápida también en la popularidad, en los márgenes de aprobación, desaprobación del gobierno, del presidente, porque no creo que la opinión personal respecto al presidente haya cambiado. Ha aparecido muy poquitito, ha estado muy cuidado, es su gobierno. Hemos apuntado acá ya un par de veces en las últimas semanas como en las primeras semanas los gobiernos anteriores todos subían, y tenían más que una luna de miel, tenían un auspicioso inicio, y los niveles de popularidad con que partían, que eran semejantes a este, algo superiores al 50%, se empinaban por sobre el 60%, cosa que aquí no solo no ha pasado, sino que va aumentando la desaprobación, cayendo la aprobación. Y yo creo que la única manera, empezaba a decir hace algunos segundos, para mí entender eso, es simplemente la percepción en mucha gente de que, más allá de las promesas que se le escucharon al presidente, que se le creyeron, porque las comunicó con credibilidad y con pasión, digamos, incluso algunas, muchas de las inquietudes o temores, prejuicios que un sector de la población tiene respecto de lo que un gobierno de izquierda más radical puede significar, esos temores como que empiezan a materializarse, a través de declaraciones, algunas acciones de gobierno, en fin. Entonces yo creo que lo que le pasa al gobierno, lo que le pasa a la constituyente, no son cuestiones que van por cuerdas completamente paralelas. Creo que algo tienen que ver entre sí. Son parte de un mismo ambiente, de una misma cuestión. Yo creo, y esto yo lo quiero dejar apuntado porque es un tema que conversamos en semanas anteriores, a propósito de esta frase del presidente, de que cualquier cosa que emergiera de la constituyente es mejor que lo que hay, y esta decisión, a mi juicio, un poco irreflexiva de jugarse entero el destino político de este gobierno en este proceso constituyente, y el error que a mi juicio se representaba desde 2 dimensiones. Uno, el que es cero estímulo para constituyentes a hacer mejor las cosas, el obtener respaldos a carta blanca, a cheque, ¿cómo se dice? Cheque abierto, en blanco, digamos.
Y segundo, por la razón evidente, que un gobierno no puede situar como el hecho, tiene una importancia objetiva, de eso no cabe ninguna duda, pero eso es parte de las condiciones políticas que un gobierno puede modificar, pero explícitamente autoimponerse como un hito central y definitivo de tu gobierno, algo que pasa a los 5 meses de haber asumido, es una cuestión que carece de mucho sentido político. Entonces, yo me imagino que en eso necesariamente vamos a empezar a ver acomodos, matices que relativicen ese juicio, ese compromiso de unir el destino del gobierno al del proceso constituyente. Apuntar que el hecho de que son varias encuestas distintas, con metodologías distintas, cuestionarios relativamente distintos, indica que aquí algo hay. De eso no cabe ni una duda, digamos. Además, son parte de un proceso. Estas cuestiones no surgen de la nada. Hay un antecedente de varias semanas en que progresivamente se empiezan a manifestar con más fuerza algunas de las cuestiones que ahora como que decantan. También en el plano de lo que estos números representan, digamos, como valor predictivo. Yo insisto mucho siempre en recordar que las encuestas bien hechas son una foto del momento y no necesariamente tienen valor predictivo. Desde esa perspectiva se hace mucha cuestión del hecho de que, bueno, hay un porcentaje gigantesco de gente que podría votar y que no ha votado en los últimos 10 años, básicamente, 8 o 9 años. Dicho con mucha buena voluntad y optimismo, uno podría decir, no, es que 55% de la gente ha llegado a participar de una u otra manera, porque no son siempre los mismos. Entonces te dicen, hay un 45% de gente que no tenemos idea cómo va a votar, y por tanto todas estas encuestas no quieren decir nada. Yo creo que eso es bastante discutible. Primero porque de voto obligatorio va a tener poco el plebiscito. Se dice que es con voto obligatorio, pero la verdad no hay ninguna obligatoriedad de votar, no hay ni una indicación de que vaya a existir sanción alguna. Claro, porque es muy difícil de perseguir. En fin, y claramente el ambiente que tenemos hoy día, ¿cómo? No hay sanciones contempladas, claro. Claro, exactamente. Entonces, en el fondo, la verdad es voto voluntario. Tampoco estamos en un ambiente de efervescencia y entusiasmo con el proceso, que puede haber existido en un determinado minuto y la participación en ese minuto llegó a, ya ni me acuerdo, 50 y poquito más, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que no se puede girar mucho eso. Y es más, esto es completamente discutible lo que voy a decir, pero creo que no es antojadizo. Por definición, se trata de gente que espera menos de la política, que desconfía más de la política, que confía menos en los políticos, lo puede decir de muchas maneras distintas, pero por algo es gente que no vota y no participa del sistema. Entonces yo supondría que la gente que se puede llegar a incorporar a esto es más bien poca, y no son de los particularmente entusiasmados con el proceso. Y termino diciendo que yo creo que en la medida que se empiecen a conocer los textos definitivos, digamos, que se van a someter al voto de la gente, van a ir cada vez emergiendo más grupos que dentro de la dificultad para apreciar, porque muchas de estas cuestiones son complejas, para apreciar las bondades o problemas que representa el texto en su conjunto, van así poder advertir de manera muy nítida amenazas a cuestiones que entienden bien. Supongo que también promesas en cosas que les pueden importar y ver con nitidez. Ya no estamos hablando solo del manotazo o el hecho que a varios millones de personas los puedan dejar eventualmente con un texto, pretender privarlos del acceso a salud que tienen hoy día, en fin, sino, por ejemplo, a las consecuencias prácticas que los textos que se empiecen a aprobar puedan tener para muchos sectores, para amplísimos sectores de
de la Constitución. La verdad que no hay que peñiscarle la nariz a los textos que andan circulando para imaginarse que cualquier persona que trabaje en el mundo agrícola, en el mundo de la pesca, en la minería, en la industria forestal, es decir, por donde tú mires, ¿eh? Tú puedes ver riesgos a esas actividades económicas. Entonces, yo creo que este es un cuadro que se puede agudizar. ¿Eh? Y no sé, para serte franco, si esto es suficiente para producir una corrección de moderación y sentido común en la constituyente. Yo más bien tiendo a pensar que ese es un tren que ya partió. De acuerdo. Pepe Out, ¿cómo lo ves tú, las 3 encuestas? Bueno, primero que, como habíamos previsto, las lunas de miel son extremadamente breves, cada vez más breves. Piensa tú que Pulso Ciudadano ya visibiliza más rechazo que adhesión, y la encuesta CADEM muestra 5 puntos de caída, de 50 a 45 la valoración positiva, y de 30 a 35 la negativa. Ya había subido de 20 a 30, es decir, pasamos en 2 semanas, en 15 días, de 20 a 35, y la tendencia es muy clara. Ya se venía estrechando en materia de eventual votación, plebiscito en 6 meses más. Si el plebiscito fuera este domingo, con la información que usted tiene, que votaría, venía estrechándose claramente, aunque el mes de marzo estuvo más o menos sostenido en 55-45 a favor del apruebo. Yo había señalado que en verdad le importaba bastante menos a la gente una cámara o 2 cámaras, definiciones globales de plurinacional o pluricultural, en fin, pero cuando se empieza a hablar del bolsillo, ¿ah?, las cosas cambian rápidamente. Y aunque no está definido en el texto, rigor, no hay todavía una definición en el texto, pero sí comunicacionalmente se instaló la idea de que podía haber incertidumbre respecto del ahorro que tienen las personas en el sistema previsional. Y eso sí que le toca al bolsillo. Siempre, fíjate, yo siempre he pensado que las movilizaciones negativas son visiblemente más fáciles que las movilizaciones positivas. Es decir, como decíamos algunos, decía por lo menos, el 5 de octubre del 88, hay miles de razones para votar no. En este caso es lo mismo. O sea, es más fácil encontrar razones para votar no que razón global para afirmar algo. ¿Ah? El plebiscito de ingreso fue un no a la constitución vigente. ¿Ah? Y por lo tanto no es transferible a un sí a una nueva constitución. ¿Por qué? Porque claro, empiezas tú, además creo yo, los convencionales han cometido el error de no entender la constitución como un marco general a partir del cual se tiene que dar luego el debate democrático. Por ejemplo, respecto del aborto, lo normal es que eso no esté determinado en la Constitución, sino que haya un debate social y político y haya luego una ley que establece cuáles son los límites, en fin, que es lo que ocurre en prácticamente todas las cosas. Lo mismo respecto al sistema de pensiones. La Constitución debiera generar condiciones que permitan cualquier tipo de sistema de pensiones. ¿Ah? Y así por delante, cada una de las cosas. Y la Constitución, creo yo, buena parte de los convencionales lo que han querido hacer es legislar derechamente. Es reemplazar al Congreso en la tarea de definir la legislatura y no fijar, porque ¿qué son las constituciones? Fijan horizontes de objetivos nacionales y al mismo tiempo reglas del juego. Y aquí donde ha estado más deficitario, además, es justamente en las reglas del juego, ¿ah?, que son objeto de debate muy, muy intenso. Yo creo, fíjate, que el cambio, bueno, se venía estrechando, como te digo, pero el cambio de esta semana obedece básicamente a que se puso en discusión el tema
de las pensiones, y eso sí que le importa a buena parte de los chilenos, particularmente después de la seguidilla de retiros, que lo único que hicieron fue confirmar el carácter individualísimo del ahorro, y yo creo que contra lo que, y yo se los dije siempre desde el primer retiro, ustedes lo que están haciendo aquí es reforzar esa conciencia en lugar de abrir camino a una cierta combinación de ahorro individual y ahorro colectivo, de capitalización individual y de cierto grado de solidaridad, en fin. Eh, porque, porque esa propuesta, por ejemplo, de, ¿cómo se llamaba? No toquen mi dinero, algo así. Con Con mi mi plata plata no. no. Con mi Sí. plata no. Habría hecho inviable incluso la reforma que aprobamos con Piñera en la Cámara de Diputados hace 2 años atrás, o 3 años atrás, y que estuvo a punto de fraguar, y después, claro, la caída de popularidad de Piñera hizo que el Senado la bloqueara. ¿Ah? Pero había Que sacaba una masa crítica, porción, claro, que sacaba lo que una porción del implicaba, ahorro claro, para para ser reparto. claro, por supuesto no tocabas la cotización actual, pero con la adicional, con la mitad, tú seguías haciendo capitalización individual, y con los otros 3 puntos, porque eran 6, tú hacías solidaridad entre los géneros, para que no hubiera diferencia entre 2 personas, hombre y mujer, con el mismo ahorro, hoy día reciben distinta pensión, que pudieran recibir la misma pensión, con algún grado también de solidaridad intergeneracional. Eso habría sido imposible con eso, y probablemente, fíjate, la paradoja es que hoy día tengamos condiciones peores que las que había cuando concordamos esa reforma. Y es muy probable que con Boris la posibilidad de reforma del consenso del Congreso esté detrás de donde estaba el consenso en el periodo de Piñera, paradojalmente. Y a eso habrá contribuido la oposición, que no solo el Frente Amplio, el conjunto de la oposición en el Senado, que bloqueó la posibilidad de una salida consensuada, que diera lugar a un sistema mixto, que desde mi punto de vista es lo razonable. Ahora, lo que dice Darío es cierto, pero es completamente inevitable. Yo creo que el gobierno no tiene ningún espacio ni posibilidad de sacarse de encima el vínculo entre el resultado del plebiscito y su destino político. Ninguna. Aunque lo intente, no lo lograría. Es decir, está condenado a trabajar por el apruebo, y por lo tanto está condenado Boric ahora, presidente, y su coalición a, a reaproximar el texto al sentido común mayoritario. Porque ellos también están viendo, y el propio presidente, que si sigue la deriva desde los temas, la deriva que ha tenido en los otros temas, y sigue en los temas de educación, salud y pensiones, van directo al fracaso. Y el fracaso de la convención, no hay vuelta que darle, no hay ninguna posibilidad de que no sea leído como el fracaso al gobierno. Van completamente apareados, porque por lo demás el eje de poder en la convención es la coalición que gobierna. Además agregó al Partido Socialista, es decir, son las 2 coaliciones que gobiernan las que en conjunto determinan qué es lo que se aprueba y qué es lo que no se aprueba en la convención. En consecuencia, son absolutamente responsables. Agrégale que Gabriel Boric hizo su leyenda política, construyó su figura política jugándose por esta salida, y por lo tanto, si esta salida se frustra, si esta oportunidad se pierde y hay que reiniciar otro camino, la verdad es que el gobierno va a quedar muy, pero muy, muy debilitado. Bueno, la pregunta es, para los dos, partiendo por Darío, si tiene, estando de acuerdo en que parece que están enredados, ¿no? Están en una especie, en una caída en que, la convención y el gobierno están enredados en una caída. ¿Es posible que, como piensan algunos, esto se resuelva cuando se hable
del tema de los derechos sociales, porque tal como dice Pepe, probablemente esta crisis de popularidad de la convención y del gobierno tenga que ver con el tema del ahorro previsional, porque acuérdate que fue en paralelo, ocurrió que el gobierno fue poco claro en el tema de si se iba a tocar o no se iba a tocar el ahorro de la gente, justo cuando la convención estaba votando en contra el Con mi plata no, y por lo tanto quedaron trabados en ese momento de impopularidad. Lo que viene ahora, sin embargo, son los derechos sociales. Y probablemente quienes dicen que eso es lo que salvaría tanto a la convención como al gobierno de Boris. ¿Tú crees que esa sea la salida limpia, Darío? Limpia, difícil. No van a salir tocando por el centro de la cancha, digamos. Porque además, y esto a propósito de algo que decía Pepe, en ese minuto empiezan a competir el tener que creer la promesa de los políticos versus un daño nítido que yo veo de que se apruebe este paquete. Y las advertencias negativas, si no fuera así, evolutivamente no habríamos llegado a donde llegamos, digamos, si no reaccionáramos muy agudamente a la advertencia de un peligro. Y eso suele ser más potente que una promesa. Mira, sin perjuicio que creo que para el grueso de la gente el tema previsional y de la propiedad de los ahorros previsionales es una señal, digamos, ¿no? Es una luz de alerta, pero que ilumina un pedazo más amplio de la cancha. Pero en la línea de lo que ustedes decían, quería contarles un diálogo que tuve una persona que, a propósito de la declaración de impuestos de estos días, y la devolución que muchas personas reciben, en fin, por haber hecho los pagos, los PPM, qué sé yo. Por las retenciones, claro. Bueno, pero ahora hay una parte de la devolución que en realidad no te la devuelven porque va a tus ahorros previsionales. En cotización, claro. Entonces la gente, yo me encontré con una persona que me decía, ahí está el manotazo, esa plata ya no la vi más. Me la cobraron, me dijeron que me la iban a devolver, y nunca más la vi. Porque se fue a una cuenta que sienten que el manotazo viene. O sea, es así de profundo, Claro. de profundo este cuento. Yo no sé, creo que en paralelo con las promesas, las promesas van a involucrar muchos costos. Segundo, hay una cuestión que el sentido común de la gente dice, oye, pero mira, si en realidad la Constitución era para esto, todo esto era para esto, pero los derechos sociales. en paralelo están enredando todo. ¿Y por qué vamos a tener un sistema de justicia paralelo o varios paralelos? Si eso repugna el sentido común de la gente. Justamente porque más allá de cuántos hayan votado y cuántos se hayan inscrito en los padrones especiales, la presencia de gente con antepasados en los pueblos originarios es mucha. Y somos todos parte de la misma vida, y vivimos juntos. No estamos hablando solo de las comunidades en el sur. Y sucede que Pedro y Juan, porque tienen apellidos distintos, van a tener sistemas paralelos de justicia. O sea, la gente, en un minuto, el sentido común de la gente dice, ¿para qué todo este enredo? No tiene mucho sentido. Y en paralelo, es más difícil de articular, pero yo creo que aquí la cara y los discursos de preocupación van a ser más fuertes que las explicaciones técnicas. La genuina y fundada preocupación por la salud de nuestra democracia hacia adelante, si lo que resulta de esto, como a ratos se anticipa, es un sistema institucional en que todo lo que en Nicaragua y en Venezuela se logró con trampas construidas y sumadas durante 2 décadas,
aquí pueden ser por torpeza, digamos, ¿ah? Por inadvertencia de algunos, y a lo mejor diseños de algunos más audaces, parte de un instrumental inicial, ¿ah? Sí. En que los contrapesos democráticos, la autonomía de poderes, al final, si esto de los tres poderes que en fin, a los mayores de 25 nos enseñaron en el colegio hace mucho rato que nos hacen. Si tú Ejecutivo, miras legislativo, judicial. claro, tú miras la constitución actual de Chile, por ejemplo, y tú puedes advertir 9 poderes, diría yo, con grados distintos de autonomía y cruces de contrapesos, en fin. Y tú ya empiezas a escuchar de gente que no solo no es de derecha, sino que una preocupación genuina por lo que se nos viene en ese plano. Entonces yo creo que ese conjunto De acuerdo. va a moderar mucho el efecto que algunos esperan de la gran promesa de derechos Claro, nuevos. Si la de gente que llegue el tampoco... momento de la promesa de derechos sociales. Derechos sociales, Pepe Out, ¿salvan la convención o no? Bueno, primero lo mismo, las promesas versus amenazas y riesgos, por verse qué es lo que pesa más en una sociedad que desconfía, de la política. Y obviamente la desconfianza te lleva a creer mucho más en las amenazas que se ciernen sobre ti que en las ofertas de futuro esplendor. Pero yo concluiría, no concluiría a 6 meses de la elección y a un par de meses del texto, que esto está resuelto. Claro. Al revés, esto lo que establece es que vamos a tener de cualquier manera un panorama con incertidumbre y probablemente sea eso lo que defina si triunfa el apruebo o si triunfa el rechazo. Si los que no les gustan determinadas cosas igual dicen me voy a tragar estos sapos porque está resuelta esta otra parte que me interesa y porque prefiero certidumbre rápido y salir de esto, total, lo loco y es inaplicable, no se va a aplicar nunca, ¿ah? O al revés, me meto en un proceso y ahí depende mucho, fíjate, yo creo que depende mucho primero de los protagonistas de las campañas, si la cosa se convierte en una opción entre la izquierda y la derecha y el empresariado, obviamente la derecha y el empresariado pierden, pero si hay una multiplicidad de actores detrás del rechazo es otra cosa. Si hay izquierda, centro y derecha en ambos lados, es otra cosa. Y yo creo que el escenario, si proyectas lo de hoy, probablemente se parezca más a eso, que un enfrentamiento entre izquierda y derecha simplemente. Y lo otro que creo va a ser determinante es la alternativa. Es decir, la respuesta a la pregunta, bueno, pero ¿y qué hacemos si no se aprueba? Y depende mucho de lo que digan los actores, de lo que concuerden los actores previos, particularmente los actores que se pongan del lado del rechazo. ¿Cuánto protagonismo tienen aquellos que dicen no es para que rija lo actual y no queremos ningún cambio? ¿O es para iniciar un nuevo proceso, sea una nueva convención, sea una comisión bicameral que en 6 meses le propone a Chile otro texto que es plebiscitado? Yo creo que esa cuestión va a ser muy determinante en el resultado posible de apruebo o rechazo. Y ahí sí, puedo agregar algo, que a diferencia de lo que pasó de cara a la elección de constituyentes, digamos, ¿no? Y antes al plebiscito, en que había gente que planteaba caminos alternativos. Pero en ese minuto todos eran vistos como manotazos de abogados simplemente para evitar lo inevitable. Eran maniobras, digamos. El rechazo para reformar, ¿te acuerdas? Exactamente. Pero ahora esta cuestión no va a venir de allá. O sea, imaginémonos que a 2 semanas del plebiscito hay una encuesta que dice 52-48, incluso se dice a favor de la prueba. ¿Qué responde alguien que es partidario de la prueba, que ha sido partidario de este proceso desde el principio, si le dicen, bueno, pero si pierden, ¿qué hacen?
¿Acaso va a contestar, nos quedaremos para siempre con la Constitución de Pinochet? Obvio que no. Obvio que va a decir, bueno, tendremos que ver, o sea que hay alternativas. Entonces, el sentido común de la gente va a decir, ¿no será más razonable entonces, si esta cuestión, todas las encuestas nos están diciendo que la pelota va a pegar en el palo y que una moneda va a estar decidiendo el destino del país? Se suponía que teníamos que tener una cuestión que congregara a mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso produce un slippery slope, como dicen los gringos, una pendiente resbalosa que puede generar un ambiente muy complejo para la prueba. Clarísimo, señores. Semana de 3 encuestas muy elocuentes. Buen análisis y buena semana, Pepe Out y Darío Paya. Hasta el próximo lunes. Que estén bien. Chau, chau. Muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero. Hola, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte.